Taqichuymanpi katuqtatapaqtawa payiriya tiqawisaruqa. Aymara Sallanaka Untaphañani. Bienvenidos a nuestra lección número 2. En esta lección conoceremos los fonemas consonánticos en nuestra lengua aymara. Un dato curioso sobre el video que hemos visto inicialmente. En la cultura aymara, la transmisión de los saberes, de la danza, de la música, de los valores, se da de manera intergeneracional. Son los abuelos, los padres quienes transmiten intergeneracionalmente a los niños, niñas, todos los saberes. Ahora sí, continuamos con nuestra lección de hoy. En el idioma aymara hay 26 consonantes y 3 fonemas vocálicos. Y en esta lección vamos a conocer los 26 consonantes y cuáles son los puntos de articulación de estas consonantes. Vamos a poner algunos ejemplos conjuntamente con ustedes. Observemos este cuadro. Hay consonantes que vamos a pronunciar con los labios, mientras que también hay consonantes que vamos a pronunciar desde aquí al fondo, desde la parte postvelar. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con lo más fácil. La primera consonante. Pa. A ver ustedes. Pa. Pa. Ah, muy bien. Un ejemplo por ahí. Pancara. Pancara. Bien. La siguiente consonante. La siguiente consonante. Pa. ¿Ustedes? Pa. Nuevamente. Pa. Una palabra con esta consonante. Pisi. Pisi. Repitan ustedes. Pisi. Ahora la siguiente, con la siguiente consonante. Pa, como si estaría reventando. Panchuta, ¿ya? Como si estaría reventando. Pa. Una palabra con esta consonante. Eque. Eque, cabeza. Continuemos. Ma. Ma. Una palabra con esta consonante. Maya. Maya. Uno. Mistuña. Salir. ¿De acuerdo? Y finalmente, gua. Gua. Una palabra con esta consonante. Warmi, mujer. Warmi. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente. Nos ubicamos en la parte de color verde. Vamos a ir adentrándonos un poco más al fondo de nuestro aparato fonador. Más o menos con esta parte. La parte dental. La consonante ta. Ta. Repitamos. Ta. Una palabra con ta. A ver, ¿quién me ayuda? Tunca. 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 10. 10. Tunca. Otro. Taika. También. La siguiente consonante. Ta. Ta. Repitamos. Ta. Una palabra con esta consonante. Taya. Taya. Viento. Taya. La siguiente consonante. Ta, como explotando. Ta. Ta.
Talsuta. Ta. Una palabra con esta consonante. Anta. Pan. Anta. Bien. La siguiente consonante, la sa. Sa. Repitamos. Sa. Una palabra con esta consonante. Sillu. Sillu. Uña. Sorta. Sorta. 6. La siguiente consonante. Na. 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 ¿De acuerdo? Una palabra con esta consonante. Nasa. Nasa. Nariz. La siguiente consonante. Ra. Ra. Rejoña. Ratuki. Rápido. Ahora pasamos a la siguiente. Vamos a ir adentrándonos un poco más al fondo de nuestro aparato fonador. El punto de articulación ya se va a dar un poco más al fondo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cha, cha, más al fondo. Aquí vemos cha, chacha, chacha, varón, chacha. Ahora continuamos con el siguiente. Cha, cha, como soplando, cha, cha. Repitamos, cha. Un ejemplo con esta consonante. Chich, rayo. Chich, rayo. Ahora vamos con la siguiente consonante. Cha, 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 cha. Una palabra con esta consonante. Chojña, verde, color verde. Chojña, verde. Ahora con la siguiente consonante. Ña, ña, ña. Ñituña, ñituña, ñituña. Bien. Ahora, con la siguiente consonante. Ya. Ya. Una palabra con esta consonante. Yatunca, 9. Yatunca. Bien. Vamos a la siguiente ahora. Nos vamos adentrando un poco más al fondo de nuestro aparato fonador. Sonido más grave. K, K, ajá, K. Una palabra con esta consonante. Cunca, cuello, cunca. Cunca. ¿De acuerdo? Cunca. Con la siguiente consonante. K, como soplando. Sale aire de nuestra boca. K, K. Cuchi, cuchi. Chancho, cuchi. ¿Ah? Repitamos, cuchi. Ahora con la siguiente. Ka, ka. Ajá. Ka. Cusillo, cusillo. Mono, cusillo. La siguiente. Ja, ja. Una palabra con esta consonante. Janco, janco, janco. Blanco, janco. Ahora vamos a pasar a las consonantes más difíciles. Hemos ido avanzando poco a poco. Ahora. Ka, ka. ¿Ya de acuerdo? Ka. Ka. Una palabra con esta consonante. Kauna, kauna. Es al fondo con postvelar, con la parte postvelar de nuestro aparato fonador. Kauna, cota, cota. Con la siguiente. Ka, ka, ka.
Qatu. Qatu. Repetimos. Qatu. Ahora con la siguiente. Esta es la más grave. Qa. 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 Desde aquí, desde el fondo. Qa. Como reventando. Qa. Coma. Coma. Y finalmente está la consonante ja. 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 La consonante ja. Repetimos. Ja. Una palabra con esta consonante. Ja, ju. Ja, ju. La X suena como una J grave. ¿De acuerdo? Ja. Y la J era ja. La X es ja. Ajá. Bien. Ahora veamos algunas características fonológicas de esta lengua. Hay consonantes que necesitamos articularlo con la parte postvelar. Kayumpi, aruna, kasaja, otiarakiwa. Por ejemplo, ¿cuáles eran? Ka, ja, ka, ja. La parte más, la parte postvelar de nuestro aparato fonador. También hay palabras que son como si estarían reventando algo. Por ejemplo, pustasa, palsutasa, sayakuskaniwa. Pa o pa. Pa, pa. Janiu purap tuptapisa sayaja utikita imararunja. No vamos a encontrar diptongos. Por ejemplo, a, i, a, u, i, a, u, a. No vamos a encontrar. En el castellano hay estas consonantes, la B, la D, G, F, Z, E, O. En el aymara no vamos a encontrar estas consonantes. Aymaranja saya rupuniwa aruqil qatanakaja tukuyija. A nivel de escritura, todas las palabras terminan en una vocal. No vamos a encontrar ninguna palabra que termine en consonante. Todas terminan en vocal. ¿De acuerdo? Bien. Hemos terminado nuestra lección número 2. Nos vemos en la siguiente. Hakisin Kama.